Muy buenas noches a todos aquellos que pueden llegarle esta narrativa. Hoy domingo 11 del mes de diciembre del 2022. Decirle que esta narrativa trata de recursos para el aprendizaje, una materia impartida por nuestra estimada maestra Patricia Macier Heredia Mejía de la Universidad OIM. Quien les habla, Daniel Francisco Brand, de matrícula 21-SPDS-2-014. Pedirle disculpas porque la cámara no me está funcionando bien. Traté por todos los medios de arreglar esa situación, pero por eso aquí le tengo la imagen de quien le habla para que puedan tener una simpatía de quién es que le está conversando en esta narrativa. Entonces, vamos a continuar, vamos con más. El objeto de esta narrativa es para desarrollar habilidades y destreza en docentes en formación para que identifiquen, seleccionen e integren de forma efectiva los medios y recursos para apoyar el diseño de las actividades de enseñanza y aprendizaje a fin de potenciar la calidad de los resultados mediante prácticas cada vez más innovadoras, ya que los recursos educativos didácticos son el apoyo pedagógico que refuerzan la actuación del docente, optimizando el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante resaltar que los recursos didácticos no solo facilitan la tarea del docente, sino que también vuelven más accesible el proceso de aprendizaje para los alumnos, ya que permite que el primero, los maestros, le presenten los conocimientos de una manera más cercana y menos abstracta. Entre los recursos educativos didácticos se encuentran materiales audiovisuales, medios didácticos informáticos, soportes físicos y otros, que van a proporcionar al formador ayuda para desarrollar sus actuaciones en el aula. Aquí vemos cuáles son los objetivos de esta narrativa. Pues bien, los recursos didácticos. Por, por lo tanto, los recursos didácticos son aquellos materiales o herramientas que tienen utilidad en el proceso educativo, haciendo uso de un recurso didáctico. Un educador puede enseñar un determinado tema a sus alumnos. Ellos se clasifican de la siguiente manera. Tenemos aquí los medios didácticos audiovisuales, los medios didácticos o recursos didácticos convencionales, los medios tecnológicos y los recursos tecnológicos. Aquí en esta imagen podemos observar que hay algunos recursos que ya nosotros conocemos desde hace mucho tiempo, como lo es la regla, el lápiz. Tenemos el libro, tenemos la calculadora, que tenemos el burdo, que tenemos la tijera, etcétera, etcétera. Podríamos decir que estos son los recursos didácticos convencionales. Más adelante vamos a ver cómo se dividen. Mientras que de este lado vemos que va evolucionando, van evolucionando. Por ejemplo, vemos aquí una laptop, ya eso es cuando entran los recursos tecnológicos. Vemos, ¿qué más vemos? Bueno, no vemos nada de innovación, pero en esta imagen que viene a continuación aquí, vemos aquí el englomerado de los recursos didácticos que tenemos hasta el momento. Por ejemplo, vemos la TIC o las tecnologías unidas y aquí algo que está haciendo algo muy innovador en el área de la educación. Vemos aquí el cine, que es uno de los primeros medios que se utilizaron como recurso en el área de la educación. Más adelante entonces vamos a ver un poquito de ello de manera breve.
Los medios audiovisuales, como aquí lo vemos por ejemplo un proyector, vemos la pantalla, pero los medios audiovisuales son un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso de enseñanza y aprendizaje. Esto contribuye a que los estudiantes logren el dominio de un contenido determinado y, por lo tanto, el acceso a la información, la adquisición de habilidades, destreza y estrategia, como también a la formación de actitudes y valores. Los medios audiovisuales son un conjunto también, se podría decir, de técnicas visuales y auditivas que apoyan la enseñanza, facilitando un mayor y más rápida comprensión e interpretación de las ideas. La eficacia de los medios audiovisuales en la enseñanza se basa en la percepción a través de los sentidos. Los medios audiovisuales, de acuerdo a la forma que son utilizados, se pueden considerar como un apoyo directo de proyección. Como vemos aquí, los medios audiovisuales están combinados. Anteriormente podíamos ver los recursos visuales como imágenes, pero de una manera aislada. También podíamos ver los audios, por ejemplo, canciones que se le ponían a los niños, y con las canciones los niños aprendían. Pues ahora no, ahora tenemos una combinación de ellos donde se denominan los audiovisuales, donde hay una combinación de visual y sonora. Mientras que los recursos convencionales son lo que nosotros siempre desde pequeño hemos estado viendo. Por ejemplo, el lápiz, como le decía ahorita, la borra, el cuaderno, etcétera, etcétera. Entonces decimos que los recursos didácticos convencionales son aquellos materiales que hasta la fecha han sido utilizados para transmitir a los alumnos la información de nuestro programa. Los más utilizados son la elaboración de esquemas o mapas cognitivos, tales como los mapas conceptuales, cuadros hipnóticos, cuadros comparativos, mapas mentales, etc. Entre los medios o recursos de enseñanza y aprendizaje existen los recursos manipulativos. Es el conjunto de recursos y materiales que se caracterizan por ofrecer a los sujetos, en este caso los alumnos, la obtención de conocimiento a través de la experiencia incierta con objetos a través de su manipulación. En este caso existen dos tipos, que son los objetos y recursos reales como materiales del entorno, minerales, animales, plantas, etc. Y materiales de investigación y trabajo como el microscopio en laboratorios, la balanza, el termómetro en cuanto a medición. Pero también vemos a los recursos manipulativos simbólicos. Estos convencionales se han utilizado desde hace mucho tiempo, como los bloques lógicos, figuras geométricas, materiales lógicos, matemáticos, juegos y juguetes. El ábaco es uno de esos recursos que no pueden faltar en una aula a nivel inicial, ya que esto acercan a los niños a lo que es la matemática lógica y la suma. Vemos entonces algo innovador con los recursos tecnológicos. Cuando llega la computadora llega, realmente tenía un tiempo, pero cuando comenzó a utilizarse realmente para tener acceso a la información a nivel de la tecnología y recursos de la web, fue aproximadamente en los años 95. Sin embargo, no todos tenían acceso a ella. En el gobierno de Leonel Fernández fue que se implementaron esos tipos de recursos tecnológicos cuando se crearon los laboratorios en las escuelas públicas a través de lo que son los equipos informáticos. Pues un recurso tecnológico, por lo tanto,
es un medio que se vale de la tecnología para cumplir con su propósito. Pueden ser tangibles, como una computadora, una impresora u otra máquina, o intangibles, como un sistema, una aplicación virtual. Eso se llama software. Cuando hablamos de tangible, estamos hablando de hardware, que es lo que podemos tocar de los equipos, tanto del celular como de la computadora. Y software son lo que le llamamos app o aplicaciones o sistemas operativos. En la actualidad, los recursos tecnológicos son una parte imprescindible de las empresas o de los hogares. Es que la tecnología se ha convertido en un aliado clave para la realización de todo tipo de tareas. Entonces, dentro de las aplicaciones que en la actualidad tienen los recursos tecnológicos, destacaría el uso que se le da dentro del ámbito educativo. De ahí que existan centros que se dan en llamar TIPS, es decir, Centro de la Tecnología de la Información y la Comunicación. Esto ha sido algo muy innovador, revolucionario en cuanto a la educación. Pues, las TIC y recursos de aprendizaje. Las TIC son herramientas como el video, multimedia, internet y equipos en general que han servido de apoyo en el proceso de enseñanza y aprendizaje y han sido elaborados por profesores, ayudando a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza y aprendizaje mediante la aplicación de sistemas pedagógicos innovadores. El impacto de la TIC y la efectividad del proceso de enseñanza y aprendizaje, sin lugar a dudas, se desarrolló en medio de la pandemia. Eso es así, en medio de la pandemia por el aislamiento. Esto dejó abierta todas las posibilidades del uso de la TIC en la educación. Hacer un paréntesis aquí y recordar que realmente la pandemia hizo que de manera obligatoria se tuvieran que introducir la TIC en el sistema educativo. Un dato muy importante de nuestra universidad, según su presidente, el señor Abinader, dice que antes de la pandemia ya ellos estaban trabajando ese proceso de la TIC y por eso en medio de la pandemia pudieron salir airoso en cuanto a la educación, mientras que otras universidades se vieron estancadas en ese sentido. Y eso deja mucho que entender de los avances y la innovación de la Universidad OIM. Bien, el Internet es una poderosa herramienta para ayudar a la difusión del conocimiento y la educación. De hecho, es una de las mayores fuentes de información disponible. Se dice que estamos en la era de la comunicación y el conocimiento. Eso es así. De ahí la importancia de esta red de redes que actualmente se extiende por toda parte del mundo, reduciendo principalmente el tiempo y el esfuerzo empleado en la búsqueda de saber y la información, según Pérez y Florido 2013. Es bueno decir que realmente estamos en el tiempo, en el siglo, en la era o en la generación de la comunicación y el conocimiento. Lo que nosotros no podíamos realizar hace ya 20 años atrás, a las informaciones que nosotros hoy tenemos acceso, anteriormente no lo teníamos. Entonces, este siglo realmente es un siglo que ha abierto a través de las redes sociales, el internet, una gran posibilidad de conocimiento a todo público. Déjame ver, aquí había algo importante que quería decir, déjame ver. Existen todas las partes reduciendo. Sí, hay una ventaja y una desventaja en cuanto a los accesos de información del internet. Hay que tener mucho en cuenta cuando nosotros vamos a buscar una información a nivel educativo, conocer bien la fuente, porque podemos encontrar informaciones erróneas. Por ejemplo, esto es un trabajo que nos pidió nuestra estimada maestra Patricia,
yo pudiera estar en todo lo cierto, pero también pudiera estar equivocado, porque me estoy instruyendo en el área. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, una mala información que yo de aquí en este lugar, estoy 100% seguro de lo que estoy diciendo es real, pero supongamos, ¿qué sucede? Que usted entonces va a llevar frente a su maestro una mala información. Por eso tenemos que tener en cuenta de dónde obtenemos las informaciones, porque en las redes sociales, en Google y en el Internet, todos tenemos acceso también a subir información. Entonces debemos ser muy cuidadosos con las informaciones que nosotros buscamos. Seguimos. Aquí tenemos la web, que es lo que nos permitió en medio de la pandemia tener las clases virtuales, porque nos conectaba, nos mantenía cerca de las aulas, nos mantenía cerca de los maestros y cerca de las instituciones educativas a través de Zoom, una herramienta que realmente a nivel empresarial y educativo hizo un boom, creció demasiado en la pandemia, y también el Classroom, donde nos permite a nosotros tener salas de clases virtual. Hay muchas herramientas de Google como tip, por ejemplo, tenemos a nivel de matemática el Symbolab, una herramienta muy buena en el área de matemática. Tenemos también en Google donde podemos redactar algunos test o evaluaciones tipo examen, donde los alumnos pueden examinarse e inmediatamente saber los resultados de su puntuación, como por ejemplo en la Universidad OIM. Por ejemplo, uno toma sus exámenes a través de esa plataforma y podemos visualizar nuestra calificación de manera inmediata. Eso nos facilita a nosotros tener que esperar que el maestro corrija, y al docente le facilita el proceso de ellos tener que corregir uno por uno cada uno de los exámenes. Estamos en la era de la tecnología y de la información. Para ya nosotros poder concluir, déjame ver, veo como que esto se frizó. Para ya concluir, parece como que se frizó, pero estamos aquí de nuevo. En mi opinión, los recursos para el proceso de enseñanza y aprendizaje son imprescindibles, ya que sin ellos sería imposible que se dé el proceso en los salones de clase. Es bueno siempre tener en cuenta a la hora de elegir dichos recursos lo que como maestro queremos lograr, y de esa manera poder elegir de entre tantos recursos el indicado. En fin, en mi caso es muy entendible, comprensible todo lo tratado en este material e informe final. Es que sin el buen desempeño de esta materia en los salones de clase sería casi imposible nosotros tener una buena didáctica a la hora de hacer lo que se denomina como la práctica docente. En este caso, no podríamos ofrecer una enseñanza sustancial o de calidad a nuestros educandos. Por obligación tenemos que utilizar los recursos didácticos y en este caso lo más conveniente. En esta parte también donde de manera muy personal planteo mi posición de lo aprendido, y sobre este informe aprovecho y me despido de mi maestra de manera muy respetuosa, deseándole mucha salud y bienestar, y decirle que nos fue de mucho a nivel personal y profesional su apoyo cada día de docencia, esperando volver a verla en las aulas nuevamente. Así que feliz Navidad, mi estimada maestra Patricia, y que tenga un maravilloso año nuevo. Así que me despido de todos ustedes. Un abrazo y chao, chao.